Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver los estados por los que pasa un comprobante electrónico. Bien, para poder ilustrar un poco los estados, yo he elaborado este cuadro en donde por un lado tenemos el número del proceso, luego tenemos los procesos en sí, los estados, y estos estados son los estados que obtiene el comprobante cuando se genera un error. Bien, para empezar tenemos el primer proceso, que es el ingreso del documento. Entonces, cuando un documento es ingresado en el sistema, el estado del documento o del comprobante es ingresado. Este comprobante puede ser una factura, una retención, igual va a tener el mismo estado, ingresado. El segundo proceso es de revisión y aprobación para ser enviado al SRI. Este proceso se hace de manera manual, deben verificarse los comprobantes ingresados y con una herramienta en el sistema se aprueban, y en este caso el comprobante o los comprobantes van a tener el estado aprobado. El tercer paso, el tercer proceso es generar el comprobante electrónico, generar el archivo XML que contiene los datos del comprobante electrónico, de la factura o de la retención o de la guía. Bien, este proceso lo hace el sistema automáticamente, y cuando el archivo se genera exitosamente, entonces el documento en el sistema va a tener el estado de generado, y si es que ocurre algún error va a tener el estado no generado. Bien, continuamos. Luego el siguiente paso o el siguiente proceso es firmar ese archivo con la firma electrónica. Básicamente lo que hace el sistema es tomar el archivo de la firma electrónica, extraer la firma y luego combinarla con el archivo XML generado anteriormente. En el paso anterior se genera un solo archivo, y si el proceso es exitoso, entonces el archivo cambia a estado firmado, y si no, va a tener un estado no firmado. ¿Por qué podría suceder que el archivo no se firme? Porque de pronto la firma electrónica ya está caducada, o existe algún error de la contraseña. Bueno, existen algunos inconvenientes, y este es el estado que va a tener el archivo, el documento en el sistema, en el caso de que se presente algún error en el proceso de firma. Si el archivo es firmado exitosamente, ese archivo, ese comprobante electrónico, se envía al servidor del SRI a través de un servicio web, y en ese momento el servidor del SRI lo recibe, hace unas validaciones de estructura del archivo, si es que el archivo está bien estructurado, si está bien, si los datos son acordes a la empresa. Entonces hace una validación, y si es que está bien estructurado el archivo, no hay ningún inconveniente con el archivo, entonces devuelve un archivo de confirmación, y en el sistema el estado de ese documento va a cambiar a enviado. Si es que hay algún inconveniente, entonces el estado que va a obtener el archivo, el documento en el sistema, es devuelto. Continuamos. Una vez que el archivo ha sido enviado, entonces ya tenemos la confirmación del SRI. En ese momento se procede a solicitar la autorización. Cuando se solicita la autorización, el SRI hace la validación de los datos y otras validaciones. Es una segunda validación aparte de la del paso anterior, en donde también puede ser que el archivo no se autorice. En el caso de que se autorice,
entonces el servidor del SRI devuelve un archivo en donde consta el número de autorización, la fecha de autorización y otros datos, incluyendo el mismo archivo, el mismo comprobante electrónico. En el mismo archivo viene toda esa información. Pero si es que existe algún inconveniente, el SRI también devuelve un archivo, pero con los datos de no autorizado. Bien, hasta aquí, hasta este punto, los estados que tiene el comprobante electrónico, el documento en el sistema, son estados propiamente de la autorización del comprobante electrónico. Pero luego existen otros estados que son propios del programa. Por ejemplo, el estado exportado significa de que el archivo XML se exportó al formato PDF. Y si es que existe algún inconveniente, también va a haber otro estado, el estado no exportado. Entonces, si se exportó correctamente, el documento en el sistema va a tener el estado exportado, y si no, no exportado. Este archivo se genera porque luego lo vamos a necesitar. Bien, en el siguiente paso, los archivos PDF generados anteriormente y XML que el SRI nos devolvió o nos proporcionó en el proceso de autorización, en este proceso de publicado, el sistema lo que hace es toma esos dos archivos y los copia en una carpeta en donde los usuarios pueden consultar directamente consultando en las carpetas o a través de una página web que el sistema proporciona para consultas de manera local en el servidor en donde se están autorizando los comprobantes. Esos dos archivos, repito, son el archivo PDF y el archivo de autorización que el SRI envía o que devuelve cuando uno hace el proceso de autorización. Bien, perfecto. Y en el caso de que no se publiquen por algún error, también hay un estado de no publicado. El último proceso es el proceso de notificación al cliente o el proveedor. En este paso se toman los archivos que fueron copiados en la carpeta del proceso anterior, cuando los archivos fueron publicados para que los usuarios puedan consultarlos. Esos dos archivos los toma el sistema y los envía al correo previamente configurado al proveedor o al cliente. En el caso de que existiese algún error, también hay un estado de no notificado. Bien, antes de terminar el video, les quiero mostrar en el sistema en donde nosotros podemos ver esos estados. Bien, voy a cerrar estas ventanas y voy a abrir la ventana de consultas de comprobantes emitidos en el módulo de ventas. Aquí yo tengo mis comprobantes, mis documentos emitidos, y puedo seleccionar cualquiera. En este caso voy a seleccionar el último, que tiene un estado devuelto. Voy a hacer doble clic, luego voy a hacer clic en el botón del menú de las tres rayitas y voy a seleccionar la opción auditoría. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un detalle de los estados por los cuales ha pasado el documento. En este caso tenemos el estado ingresado, generado, se ha generado correctamente, se firmó correctamente, pero aquí tenemos un estado devuelto y tenemos un mensaje. En este caso es error, clave de acceso registrada. Los mensajes pueden ser muy variados, entonces todo esto depende del estado. Bueno, en todo caso quería mostrarles que en esta parte podemos consultar los estados por los que pasa un documento que luego se convierte en un comprobante electrónico. Bien, en las consultas de las ventas
tenemos una, como ya mencioné anteriormente, tenemos una columna en donde podemos ver los estados, el último estado del comprobante. Eso en la ventana de compras, pero en la ventana de ventas, perdón, estoy en la ventana de ventas, pero también podemos consultar en las compras, las retenciones. Vamos a ver, aquí también las retenciones las puedo consultar, y también hay una columna de estado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí está el estado, está ingresado. Cuando el comprobante está de color púrpura, eso significa de que no ha sido autorizado todavía. Entonces hay que aprobarlo, revisarlo, aprobarlo para que haga el proceso de autorización. Bien, pero en este caso no hay de qué preocuparse porque estos documentos son de prueba nada más. Perfecto. Bien, yo creo que hasta aquí nomás nos vamos a quedar con la explicación de los estados. Vamos a hacer un próximo video en donde vamos a ver la ventana en donde podemos configurar, modificar los diferentes estados. Bien, esto ha sido todo y nos volveremos a ver en un próximo video. Chao.